Colosenses 3, del 1 al 4, lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oramos dando gracias a Dios por su bendita palabra, rogando su gracia y favor para comunicar el mensaje de la misma, como también por las familias que atraviesan los momentos de dolor, de dificultad. Que el Señor les fortalezca, que el Señor les ayude, los que están recientemente pasando por ese valle de sombra y de muerte, y los que en estos días, como el caso de la familia Amaral, se enfrentan a esta situación difícil. Padre, gracias por el tiempo extraordinario y maravilloso que nos has regalado. Señor, un tiempo de adoración, un tiempo de la ministración al corazón de las vidas que en esta mañana se acercaron a este altar con la completa certeza de que tú, Señor, obrarás en medio de su particular situación. Gracias, Padre, por lo que has hecho y gracias por lo que seguirás haciendo. Presentamos, Señor, esta familia, Padre amado, la familia de hermana Mary, Señor. Ella está en tu presencia, Señor amado, ya no hay dolor, no hay enfermedad, pero queda una familia de este lado de la eternidad que necesita consuelo, unos hijos, una hija, nietos y nietas, Señor, que necesitan ser consolados. Y pedimos a ti tu gracia, tu favor, tu fortaleza. Padre, cúbrelos en el nombre de Jesús. Mira a los niños que en esta mañana están recibiendo o han de recibir la enseñanza de tu palabra. Bendice sus corazones, que son terreno fértil donde la poderosa palabra tuya, Padre, es depositada. Y acá nosotros, Padre, te pedimos que nos des la gracia de comunicar tu palabra, que abran nuestros corazones para recibir el consejo que hoy tú nos traes. Toda la gloria, toda la honra te pertenece a ti, Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilloso esta mañana. Estos espacios que el Señor abre, como siempre decimos, ¿verdad? Son como las aguas que se mueven. Gloria al Señor para deleitar nuestros corazones, porque Dios conoce las cargas, Dios conoce las aflicciones que atraviesan sus hijos. Y Él en su eterno propósito trae descanso y trae paz, trae esperanza y trae fortaleza. En esta mañana no puedo decir que quiero concluir el sermón que iniciamos el día 13 de octubre, pero vamos a adelantar un poco en el contenido de esta carta hermosa, la carta de Pablo a la iglesia de Colosas. Voy a mencionar algunas cosas que mencioné y a ampliarlas un poco más para darle un contexto a esta lectura. El apóstol Pablo está diciéndonos categóricamente en esos versos cuál es el estado de los creyentes. Él dice, si pues habéis resucitado. Vamos a hablar un poco sobre esto esta mañana, más adelante. Y escribe a una iglesia que es una iglesia hermosa, es una iglesia que está creciendo, es una iglesia que realmente tiene buenas calificaciones. Yo como creyente quisiera ser esa iglesia que Pablo describe y a la que él se dirige. Pero el apóstol Pablo está viendo algunos peligros que se ciernen sobre esa iglesia.
peligros que posiblemente no han entrado totalmente a la grey, pero son como amenazas, como nubes negras que se ciernen sobre la iglesia. Y el apóstol Pablo quiere advertirles, y no solamente advertirles, sino también a darles a ellos instrucciones específicas. Decíamos la vez pasada que esta carta que Pablo escribe es una carta que él dirige a la iglesia de Colosas, pero que también dice la Escritura que él la dirige a la iglesia de la Odisea. Pero también dice más abajo de esas dos iglesias que también él la dirige a aquellos, que no han visto su rostro. Y yo decía el domingo 13 que en esa categoría caemos nosotros. Lo que convierte la escritura de esta carta una carta universal, aunque toda la palabra de Dios es para todos los tiempos, naciones, pueblos, lenguas. Así es que esta carta tiene muchas cosas muy importantes que debemos conocer. Los 4 versos que hemos leído, si uno mira y hace un análisis de la carta, para mí son como un eje. Estos 4 versos son un eje donde de un lado el apóstol Pablo está hablando de los peligros que él ve que la iglesia puede enfrentar o está enfrentando, y después hace un giro para decir quién es la iglesia y presentarnos o a la iglesia y a nosotros las cosas que hacen que una iglesia sea triunfante, sea pujante, y que lo que la iglesia de Colosas experimentara no se detuviera. Porque si algo sabemos es que tenemos un enemigo que utilizará cualquier cosa de la sociedad en que vivimos para parar, desviar, desalentar, provocar que la iglesia no siga creciendo, que la iglesia se detenga. Y ahí están esos 4 versículos para hacer como ese eje que nos presenta a un lado de advertencia y por otro lado un desarrollo práctico de esa iglesia. Con relación a los peligros que la iglesia presenta, les decía además que hay 2 versículos en la carta donde uno puede ver la preocupación del apóstol Pablo. Son estos el capítulo 1, versos 9 al 14, donde el apóstol Pablo está diciendo que él ha oído lo que Dios hace, pero dice en el versículo 9 de ese capítulo 1, pero no cesamos de orar por vosotros. Es decir, que Pablo, aunque está oyendo cosas buenas, él dice, tenemos que seguir orando. Y seguidamente comienza a decir las razones por las cuales él está orando. Él dice que él está pidiendo que Dios le dé a la iglesia de Colosas el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que el apóstol Pablo tiene una petición delante de Dios. Y cuando decimos que tiene una petición es porque él tiene una preocupación. Y él está orando a Dios que Dios supla esa necesidad, que la iglesia reciba eso que ha de ser importante. ¿Y qué es eso? Pues conocimiento de lo que Dios quiere hacer. Y también dice inteligencia espiritual. Le decía el domingo pasado, ¿verdad?, que hay varias teorías que tienen que ver con la inteligencia. Y que ya eso de que si tienes un IQ alto eres inteligente y si no, no lo eres, eso ha quedado ya obsoleto en el discurso, amén, de las nuevas tendencias de ver la inteligencia humana. Y ahora se habla de una diversidad de inteligencias que van desde emocional, que van, qué sé yo, bueno, hay tantas, estamos mirando allí que, amén, hay como unas 9 inteligencias que se hablan en el día de hoy, que esas personas que las poseen son inteligentes, aunque no tengan un IQ alto. Así que, pero sin embargo, lo que yo leía de las inteligencias que existen en el presente, no escuché una que se llamara inteligencia espiritual. Así que Pablo estaba revolucionando el mundo de la sabiduría
el mundo de la inteligencia diciendo hay una inteligencia que sobrepasa a todas, que tiene que ver con el Espíritu. Y Dios está orando, y Pablo, está orando a Dios para que la iglesia tenga esa capacidad. Luego hablaremos un poco, pero les adelanto, amados, que es la inteligencia que necesitamos para discernir las cosas espirituales. Usted sabe y yo sé y usted ha oído que nuestra realidad no es únicamente la que usted vive, la que usted percibe, la que usted anda, que es la dimensión natural y física. Usted sabe que hay una dimensión mucho más grande, mucho más permanente, eterna, que es la dimensión del Espíritu. Y Pablo quiere que la iglesia ande en el Espíritu. No es que ande con una aureola en su cabeza, enajenada, desconectada de esta tierra, sino que pueda ver la obra de Dios en medio del mundo que vivimos y discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y para esto hay que ser inteligentes, espiritualmente hablando. Y Pablo pide esto. De hecho, Pablo dice en su oración que esto es tan importante, es tan esencial para que andemos como es digno del Señor, dice el apóstol Pablo. Así que él ora para que esto lo recibamos y para que andemos dignamente y que logremos crecer en el Señor, ser fortalecidos en toda paciencia, longanimidad, dando gracias a Dios, sabiendo que hemos sido libertados de las tinieblas, que hemos sido trasladados a la luz de la luz. Todo esto es resultado de esa petición, de que tengamos conocimiento de Dios e inteligencia espiritual. Pero más adelante, cuando leemos en el capítulo 2, Pablo vuelve a tocar quizás más profundamente su preocupación. Ya él dice, estoy orando. Pero él dice en ese capítulo 2, en el verso 1, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces está diciendo aquí que él tiene una lucha, amén, que él tiene, porque esa lucha que él pelea, que él tiene una razón de ser. Él quiere que los hermanos crezcan en el Señor, que sean consolados, que alcancen el pleno conocimiento de Dios. Y comienza a dar una lista de razones por las cuales él tiene esa lucha. Y en el verso 3 dice, y le digo esto porque no quiero que nadie les engañe con palabras persuasivas. Entonces, Pablo estaba orando por la iglesia, estaba preocupado por la iglesia, tenía una lucha espiritual por la iglesia, porque él podía discernir en el Espíritu que habían palabras persuasivas que estaban corriendo, que permeaban el ambiente de aquel entonces y el del presente, que podían interrumpir el crecimiento, desviar a los creyentes de su andar en Cristo. Por eso es que en el verso 3 más abajo dice, así como ustedes recibieron al Señor, anden en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, abundando en acciones de gracias. Es decir, la iglesia que Pablo ve allí es una iglesia hermosa, pero es una iglesia que debe abrir los ojos y entender que hay peligros que no podemos ignorar. Y por eso Él les invita a que miren hacia arriba, a que miren las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, para que podamos andar, vivir como agrada al Señor. Ahora, si preguntáramos cuáles eran los peligros a los que Pablo hace referencia.
Los nombres que voy a mencionar no están en la carta, pero la esencia de lo que esto significa sí está en la carta. De ahí es que los estudiosos y los que leen la carta pueden ver los peligros. ¿Cuáles eran esos peligros? Había 4 peligros que se pueden ver claramente en la carta. El primero venía de un grupo de personas llamados los gnósticos, o la creencia del gnosticismo. Mire, los nombres simplemente son para describir y para que usted pueda buscar referencias, pero este grupo era un grupo muy diverso, muy complejo. De hecho, en el segundo siglo fue donde explotó con fuerza estas creencias filosóficas, pero ya la semilla estaba corriendo y Pablo y Juan, sobre todo Juan y Pablo aquí en esta carta, comienza a descubrirlos, comienza a traerlos a la luz. Esas malas semillas ya estaban siendo regadas y hay una serie de características de estos grupos bastante grande, pero yo quiero únicamente hablar de 3 de ellas. De 3 de ellas porque estas se ven claramente en la carta. Los gnósticos creían que la materia era mala. Por eso muchos de ellos, algunos, aspiraban a vidas de ascetismo, vidas de privaciones, vidas de vivir vidas bien privadas de placeres, etcétera, porque esto era lo que abría el camino a la salvación. Sin embargo, había otro segmento, era una creencia, era una mezcolanza, que un día iban de un lado, otro de otro, pero había también entre ellos algunos que decían lo contrario. Decía, bueno, como no creemos en la materia, que la materia no tiene importancia, lo que creemos es en el conocimiento, en el gnosis es conocimiento. Ellos hablaban de un conocimiento superior. Así que lo que es importante es el espíritu, la carne no sirve. Pues algunos se aprovechaban de esa filosofía para practicar entonces toda clase de libertinaje. Y Pablo habla sobre esto. Ellos practicaban todo pecado. Pecados sexuales, pecados de exceso de la bebida, de cualquier placer. Porque ellos decían que eso no interfería con su salvación. Porque a fin de cuentas, como la carne no valía nada, eso se iba a eliminar. Y mientras ellos pudieran cultivar el espíritu, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo es posible cultivar el espíritu en una creencia de esta naturaleza? Pero para que usted vea lo sorprendente del pensamiento humano, que alguien puede decir, yo cultivo el espíritu, pero mi carne se da el placer. Y mientras cultive mi espíritu, tengo salvación. Bueno, ellos también creían que el conocimiento, la inteligencia era lo importante, que alcanzar conocimiento secreto. Ellos hablaban mucho de misterios. De hecho, era un grupo elitista. Ellos no incluían a todo el mundo en sus reuniones porque ellos tenían secretos que compartir. Y tú, amén, eras alguien renombrado si tú participabas con ellos. Ideas. También ellos negaban la humanidad de Jesús. Ellos creían que era imposible que Jesús se encarnara, que Jesús era un intermediario, alguien un poco como los ángeles, que podía haber sido alguien como esa figura, pero nunca Dios, porque Dios, que es espíritu, no se mezcla con la materia, y era una ofensa para ellos, una aberración del pensamiento humano pensar que lo divino se injertara en la carne. Así que no creían en que Jesús era divino. Ahora, ¿por qué sabemos que Pablo está diciendo a la iglesia de Colosas que esas ideas son un peligro? Porque cuando usted lee en el capítulo 1, del verso número 15 en adelante, usted va a encontrar precisamente lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Colosas.
¿Qué le dice a ellos? Él es, ¿quién es Él? Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y por ahí sigue el argumento del apóstol Pablo. Y luego dice en el verso 9, porque por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Qué está diciendo Pablo a esta gente? No. Él es el Dios invisible. Sí, es el Dios invisible. Pero Él creó todo lo que tú miras, toda la materia que existe, Él la hizo. Y no solamente la hizo y la abandonó, sino que dice, y también la sustenta, está presente allí. No está, amén, perdido en la naturaleza, en la materia, porque sería panteísmo. Pero Él la sostiene. Y le pasó al Padre poner toda la plenitud en Él. Así que estaba diciendo a la iglesia, cuídense, esa gente tiene unas ideas locas. Pero recuerden esto, todo fue creado por Dios. Todo lo que existe lo hizo Él. Y eso que existe, que tú llamas que es malo, eso que existe, se sostiene porque Él es real y porque al Padre le plació poner en Él todo poder y toda plenitud. Había otro grupo parecido a estos, pero estos eran más centrados y más agresivos en negar esa humanidad de Cristo. Así como los gnósticos, los docetistas, creían que Jesús era meramente como un fantasma, que Él simplemente era como una representación. De hecho, la palabra docetismo viene de una palabra que significa como figurado. Y ellos obviamente subrayaban que Jesús no era humano, que era una representación solamente. Por eso es que cuando Pablo le escribe a la iglesia, si vamos al capítulo 2, en el verso 9 al 10, aquí Pablo es más enfático, más categórico cuando dice así, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero observe la palabra, porque en Él, dice Pablo, habita corporalmente. O sea, Pablo no le dejó la mínima duda que él se estaba refiriendo, que aquello pertenecía al cuerpo físico. Estaba diciendo, la divinidad se encarnó en el cuerpo que tiene sangre, que tiene hueso, que tiene músculo, que tiene nervios, amén, que se toca, que come, que camina, que habla. Aleluya. Gloria a Dios. En Él, el Padre puso toda la plenitud, diciéndole a los que no creían que estaban hablando de un Cristo figurado, que Él realmente vino en carne y que Él tenía un cuerpo y que ese cuerpo era la habitación, allí estaba depositada la divinidad, corporalmente. Pero habían otros grupos quizás más que habían, por ejemplo, estaban los judaizantes. ¿Y quiénes eran este otro grupo? Pues los judaizantes eran gente que habían oído el evangelio, muchos hasta eran cristianos. Pero estos eran muy fanáticos y le pusieron una carga a los gentiles que no era correcta. De hecho, los apóstoles habían decidido ya en Jerusalén no imponerle
a los gentiles, es decir, a aquellos creyentes que se convertían fuera del territorio de Israel o fuera de la cultura judía, que no se les pidiera a ellos que observaran las mismas cosas que se observaban en Jerusalén. Por ejemplo, la circuncisión, que era una de las prácticas y que sigue siendo una práctica característica del judaísmo. Que los días de fiesta, que los días de reposo, todas estas cosas los apóstoles fueron claros en decirle a los hermanos gentiles que no tenían que observarla. Ese acuerdo, si usted quiere indagar sobre esto, ese acuerdo se encuentra en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Allí está el acuerdo. Allí está la carta que se hizo. Qué poderoso, ¿verdad? Sin embargo, muchos insistían en que ellos tenían por obligación que hacer y observar estas cosas, porque de lo contrario su salvación no estaba completa. Y ahí radicaba el problema. Si en Jerusalén querían guardar el sábado, no habría problema. Si en Jerusalén querían celebrar la fiesta del tabernáculo, no había problema. Si allá querían solamente comer cordero, no había problema. Pero pedir que estas cosas fuesen necesarias y fuesen aspectos que tenían por obligación que observarse porque estaba incompleto el evangelio, eso ya era otra cosa. Por eso es que Pablo, cuando usted lee en el capítulo 2, en el verso número 16, Pablo escribe a los hermanos de Colosas y les dice a ellos: por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, la iglesia es de Cristo. No es amén de que si guardo este día o guardo el otro. No es si como cerdo o si como cordero. No es si celebro esta fiesta o no la celebro. Así que Pablo en ese versículo está advirtiéndoles que no estén pendientes a estas discusiones que no tienen sentido. Que estas discusiones, estas cosas que ellos sí están en la palabra de Dios, eran una sombra. ¿Qué es una sombra? Un reflejo. Es, amén, lo que se proyecta de lo que es verdadero. La sombra no es lo verdadero. ¿A quién proyectaba todas estas cosas? A Cristo. Esto se cumplió en Jesús. Así que ellos tenían que mirar a quién, a Cristo. Ahora, habían otros, además de los judaizantes, cuyo nombre no se identifica en la carta, pero que puede ser una mezcla de los gnósticos, una mezcla del paganismo que había en Grecia, que rendía culto a los ángeles y a seres espirituales. Era un tipo de espiritismo, un tipo de consultar. De hecho, había religiones de misterio. Y este grupo adoraba a estos seres, los consultaban. Y Pablo entonces, ahí mismo, luego en el verso 18, les dice también a ellos: así como nadie les juzgue sobre los judaizantes, tengan cuidado, nadie. Dice, nadie os prive de vuestro premio. Es decir, que nadie los lleve a perder el premio. ¿Cuál es el premio? La salvación. Y dice, cuidado, que nadie les prive del premio. ¿Y qué era eso? Que Pablo decía que nadie hiciera esto. Bueno, los que practicaban estas cosas, porque dice, nadie os prive de vuestro premio afectando, o decir, practicando o rindiendo humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado
por su propia mente carnal y no haciéndose la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Mire, en ajo y habichuela les digo, amados hermanos, había gente que atraían a otros hablándole, que hablaban con seres espirituales, que hablaban con los ángeles, que los ángeles le hacían milagros, que los espíritus aquellos hacían cosas muy buenas. ¿No le suena a usted? Bueno, después hacer un comentario al final que resume todo esto, pero... Y Pablo dice que esa gente se hacían humildes, porque decían que ellos iban a los intermediarios. Oh, ellos tan humildes, ellos, ¿verdad? Tan humildes, tan devotos, tan afianzados a la religión. Entonces, ellos en esa categoría se veían como gente muy, voy a repetirlo, muy religiosa. Y Pablo dice que nadie les prive a ustedes de la gracia y la salvación de Dios, porque han oído a esa gente y están siguiendo esas tendencias o esas creencias. Mira, amados, si estos eran los grupos a los que Pablo hacía referencia, les digo, admito que los nombres no están allí, pero las creencias y las enseñanzas de estos grupos, que históricamente usted los puede conseguir en su indagación, en su investigación, sí estaban allí. Así que Pablo, o sea a estos específicamente o a otros, estaba diciéndole: cuídense de la mezcla de pensamientos. Y lo que voy a decirles, amados, es lo siguiente: estas tendencias, ¿sabe?, no han muerto. Esto no se quedó solamente como un asunto del pasado, como un asunto de, esa gente antigua creía esas cosas. Yo vivo en el siglo XXI. Pero cuando usted comienza a mirar la sociedad donde vivimos, a escuchar a las personas, hay un resurgir de todas estas creencias, pero barnizadas con cristianismo, con positivismo, con autocrecimiento, autodescubrimiento, indagando los mundos ancestrales y espirituales, con diversidad de palabras que parecen palabras nuevas, pero el mismo Espíritu es el que opera. Porque déjeme decirle, amados hermanos, los mismos espíritus demoníacos que inspiraron estas perversiones y herejías, todavía ellos no han muerto. Ellos siguen todavía con sus ideas. A veces nos preocupa algunos planteamientos sobre la justificación de las prácticas de muchas personas. Y tenemos que ir al mundo político, porque yo dije el miércoles que iba a hacer una ensalada aquí, ¿verdad? Iba a meter lo del asunto de las elecciones con este asunto que estoy hablándole. La preocupación de Pablo era que la iglesia discerniera y mirara a Cristo para enfocarse en lo que es verdadero y en lo que es correcto. Y fue también él lo suficientemente claro para decir algunas cosas que directamente señalaba a estos grupos, aunque no dice sus nombres. ¿Pero qué estamos viviendo en el presente? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos que mirar a Cristo y discernir las cosas que nos quieren vender? Cuando se levanta un proyecto de ley, cuando se legisla y se habla de los cambios que se quiere hacer en la familia, la enseñanza en la educación escolar, la paternidad o la estructura familiar, cuando se tratan estos temas, levante su vista y mire a Cristo. No para enajenarse de esa realidad, no, es para que pueda discernir y señalar dónde radica el error
o dónde radica la maldad, o dónde radica, amén, el veneno inspirado por el infierno para pervertir y poder, amén, dañar lo que Dios llamó santo, como es el matrimonio, como es la familia, como es la iglesia, su cuerpo. ¿Y qué estamos viendo en el presente? Proyectos que algunos, por la gracia de Dios y la acción de la iglesia y de grupos que creen en los valores, los detienen. Pero la pregunta es, ¿están muertos realmente? La respuesta es no. Porque el mismo espíritu que operó allá en Colosenses, en Colosas, sigue operando en toda la humanidad y lo sigue haciendo en el presente. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Pablo estaba preocupado y él hizo algo importante. Pablo oró. Porque tenemos que orar. ¿Pero orar para qué? Orar para que Dios nos dé la sabiduría. Amén. Para que Dios, amén, dé, amén, la palabra correcta, la palabra que, amén, tira al suelo los argumentos. Y que Dios utilice hombres y mujeres en esos niveles de influencia como es la legislatura, para que allí se levanten con inteligencia espiritual. Y para que eso pueda darse, estos y estas deben estar en relación con Dios. Amén. Lo segundo que Pablo hace aquí, además de orar, es que él comienza a declarar, comienza a descubrir, comienza a desmantelar, comienza a sacar a la luz todas estas perversiones. Y a la verdad, amados hermanos, y yo ahí tengo que admitir, ¿verdad?, mi responsabilidad como pastor, porque a veces a mí hay temas que no me gustan hablar mucho, porque pueden incomodar a la persona. Y hay tanto en la Biblia tan hermoso que hablar, hermano. Hay tantas cosas hermosas en la palabra de Dios que a mí me encanta navegar en ellas, por lo menos un poquito. Pero hay momentos cuando tenemos que, como dice el apóstol Pablo, yo no me negué a darles todo el consejo de la palabra de Dios. Si el apóstol Pablo se levantó en Colosas y advirtió a la iglesia de las corrientes filosóficas que estaban corriendo, entonces yo creo que tengo el deber, la responsabilidad de levantar una voz para que, amén, usted levante su mirada de la tierra y no esté afanado en tantas cosas y esté perdiendo de vista que le están metiendo el camello por la aguja. Aleluya. Porque estamos, amén, desconectados de estar mirando qué estoy viendo que no representa a Cristo. Y esto es un gran reto. Es un gran reto que tenemos que tomar. Y tenemos en el día de hoy, ¿verdad?, toda una andamiaje del miércoles. El miércoles voy a hacer un alto, otro alto más. Ya he hecho un alto y voy a hacer otro más en diálogo, porque queremos conversar un poco sobre la forma de votar. No el partido que usted va a votar, pero esos nombres que le he dicho que les quiero decir, el miércoles se los voy a traer. Y vamos a hacer un ejercicio hipotético. Pero el punto es, amados hermanos, que estamos viendo cada día más y más una apertura. Y el problema de esto es, como Pablo le habla a la iglesia, que estos pensamientos comienzan a infiltrarse. Comienzan a infiltrarse. Y tuve un diálogo con alguien y yo creí que yo sabía algo. Yo creí que sabía algo. Y me di cuenta que sabía poco. No sabía nada, no puedo decir que no sabía nada, pero sí tengo que admitir que poco. Porque oía de la persona los argumentos en favor de una ideología. Y yo creí que lo había escuchado todo, pero me di cuenta que
ellos han avanzado más que nosotros en muchas cosas, porque oí argumentos que yo nunca había pensado y el peso que ellos tienen. Y decidí volver otra vez a investigar y volver a leer, sobre todo con los jóvenes, cómo se ha indoctrinado para ver como bueno y como algo no repudiable algunas conductas humanas. Y a ellos les sorprende que nosotros como iglesia todavía estemos hablando en contra de la homosexualidad, en contra de, amén, las relaciones fuera del matrimonio, cuando ya eso es una norma a la vista de ellos, aunque muchos sean cristianos. Porque no nos han oído a nosotros decir que es malo, ni nos han oído con los argumentos bíblicos y los argumentos que sean argumentos convincentes y que no sea el grito y que no sea, amén, actitudes a veces que dicen que nosotros somos personas intolerantes. Y tenemos que hablar de estas cosas. Mire, uno de los puntos que uno observa en esta nueva generación, y voy a dar no solamente un ejemplo, es los cambios en la psicología. Hoy nosotros tenemos mucha fe en la psicología. Yo personalmente muchas veces refiero personas a los psicólogos. Pero ¿qué está pasando con las escuelas de psicología? Están cambiando, hermanos. Así que todo estudiante de psicología, le voy a decir, y esto no tengo una estadística, pero yo creo que no tengo que hacerla, porque que vaya a una escuela, no importa cuál sea, la Universidad Católica, Albizu Campo, la Interamericana, la de Puerto Rico, no importa cuál sea, los nuevos modelos de psicología ya han dado por bueno lo que tú y yo creemos que es malo. Ya están diciéndonos que intervenir en los procesos de ese desarrollo evolutivo del ser humano es una agresión. Por eso es que cuando aquel proyecto que salió de ley para prohibir la consejería, se me fue el nombre ahora, que tiene que ver con la consejería para que personas que deseaban manejar su conflicto o su confusión de orientación sexual pudiera darse, la idea era prohibir completamente, porque toda la evidencia empírica de la nueva psicología no apoya ese tipo de terapia. Y cuando pase el tiempo, eso va a ser peor. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hacen nuestros estudiantes de psicología? ¿Cómo ayudan a la gente que les confiesa que están en estos conflictos? ¿Qué les dicen? ¿A dónde va a ir alguien que, redarguido por el Espíritu de Dios, entienda que siente algo en su vida que no está bien con respecto a su sexualidad? Cualquiera que sea, puede ser, amén, este conflicto de identidad como el homosexualismo, el lesbianismo, pero, amado, esos son solamente dos nombres de dos condiciones, pero no es todo. Hay bestialismo, hay voyerismo, y hay la lista. Si ustedes quieren saber toda la lista que tiene que ver con este asunto de los conflictos humanos, son muchos, pero el punto es que la lista se está borrando poco a poco. Las nuevas leyes y las nuevas enseñanzas ahora de la lista se siguen desapareciendo palabras y que van pasando de una lista de condiciones que requieren ayuda a una lista de estigmas o de palabras que son malas si tú las utilizas o si las señalas, y que si tú lo haces, tú estás en contra de lo que es la academia o lo que es empírico. Entonces, la pastora decía ahorita
¿verdad? En el momento de Dios, de la administración, que Cristo viene, que su vida está cercana. Y tenemos, hermanos, personas cercanas a nosotros que amamos, que apreciamos, que queremos profundamente, que incluso atraviesan estas situaciones que estoy planteando. Y sabemos que en Cristo hay libertad. Y sabemos que Jesucristo sana, no importa cualquier sea la situación del ser humano. Más adelante el apóstol Pablo va a dar una lista de 19 aspectos que tienen que ver con la práctica de la iglesia. Y uno de ellos tiene que ver precisamente con la familia, con el rol de la mamá, el rol del papá, el rol de los hijos. Hermano, yo me fui del bosquejo ya hace rato, ¿sabe? Sí, porque yo te dije, ¿qué tiene que? No, yo me fui del bosquejo, así que yo les dije que esto no terminaba hoy, así que seguimos el otro domingo lo que me reste. Pero hay una gran preocupación. La Biblia nunca se equivocó, nunca se equivoca respecto a los roles que Dios define para cada persona. Eso no son imposiciones sociales, no son estructuras que se imponen por la sociedad basada en sus criterios. No, eso es palabra de Dios. Por eso Pablo estaba preocupado que las filosofías humanas, dice Pablo aquí, dice aquí, cuando dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La figura que Pablo está utilizando allí es gente intelectual, gente que cuando habla, óigame, eso parece que es una enciclopedia andante. Están como un globo, llenos, pero de aire, no de verdades. Pero como lo dicen tan bien, por eso cuando se da un proyecto de ley y usted escucha a los expertos hablando, usted se queda boquiabierto. Pero la pregunta es, cuando yo miro ese discurso de esa persona, de ese legislador, cuando lo miro bajo la mirada de Cristo, porque estoy mirando a Cristo, ahí diciendo, no. Eso es destructivo. Eso es contra Dios y contra su criatura. Porque ciertamente nos quieren tapar la boca diciendo, eso es un discurso religioso. Eso se discute en la religión. Pero, amados hermanos, no es un discurso religioso. Es un discurso de Dios y de su criatura, que somos nosotros. Del diseño de Dios para nuestras vidas. Porque es para el bien del ser humano. ¿Qué ha pasado cuando todo esto se ha reestructurado o se ha pretendido reestructurar? Mire, hoy tenemos una crisis que Pablo nos dice aquí claramente con la paternidad. Padres que están aquí, permítanme, esta es la segunda parte, ¿verdad? Pero le adelanto esto, permítanme decirle esto. Madres que están aquí, jóvenes que están por casarse, jóvenes que se han casado, matrimonios que se han roto. Esta es la realidad que vivimos en Puerto Rico. Pero muchos padres han dejado su lugar y han dejado la carga a una mujer. Estos son los que han abandonado el hogar. Otros son en los que yo me podía categorizar, ¿verdad? Porque fue mi mal en mi paternidad, que era un padre presente, pero un padre ausente al mismo tiempo. Porque tenía las cosas puestas en la mirada del trabajo, la economía, y dejé la carga emocional a mi esposa, que ella con toda su amor y diligencia lo quiso hacer, pero ese no es el diseño de Dios. Y hoy tenemos muchos niños y niñas que carecen de la afirmación paternal. Y se ha descubierto la antigua psicología, porque mire, si usted quiere saber si hubo un cambio en la psicología
hay literatura que expresa que ese cambio no se dio por el convencimiento de estudios o porque hubieron descubrimientos nuevos, se dio por la fuerza de un grupo que quería imponer su ideología. De hecho, un autor de uno de esos libros, él con mucha pompa se da en el pecho de que él fue parte de ese movimiento. Pero la vieja psicología hablaba de la importancia del papá, estoy hablando del hombre, como un elemento esencial para la afirmación de la feminidad y de la masculinidad en el niño. Y un padre ausente está lacerando esos dos conceptos en la vida de un niño o de una niña. Por eso uno puede pensar, ¿por qué esta proliferación tan terrible que hemos visto en estos últimos años? Porque los papás no tomamos el lugar que nos correspondía. Entonces, ¿hay para esto remedio? Claro que sí, hermanos. Si volvemos al diseño de Dios, si volvemos a asumir los roles que Dios nos impone, que Dios nos dice que nos corresponden a nosotros, tenemos que cuidar a esos niños que están levantándose. ¿Y quiénes son el foco ahora mismo del ataque brutal? Los niños. Los niños. Aleluya. Mire, usted tiene que abrir los ojos. Y no solamente saber por quién va a votar. Haga un escrutinio. Le vamos a ayudar a hacerlo. Pero la decisión es suya. Segundo, amados hermanos, busque alternativas. No se conforme. Examine lo que se da en la escuela. Porque todo esto, amados, aunque en ley no se puede hacer en algunas escuelas, como ya está en la mente de muchos profesores y maestros, lo están haciendo. Y sobre todo, ¿verdad? Y obviamente el empleo no se le niega a nadie. El trabajo es para todo el mundo. Todos cualifican. Hay leyes que prohíben la discriminación por sexo, por raza, por color. Y lo podemos entender. Pero si usted se entera de que el profesor, o el maestro o la maestra de su niño o de su niña tiene unas convicciones o prácticas personales que usted no está de acuerdo, abra el ojo. Haga algo. No solamente que critique al maestro porque no lo pueden votar de la escuela, porque tiene derecho al trabajo y no se puede hacer eso. Pero usted puede mover a su hijo de la escuela. Es decir, son ideas, son cosas en las cuales tenemos que mirar más arriba y que tengamos que ser conscientes en este momento que nos ha tocado vivir. Tenemos solamente una semana para decidir. Pero por favor, mi consejo a todos, si usted no viene el miércoles, pues no se va a enterar de lo que vamos a decir. Yo le invito a que venga el miércoles. Pero si usted no viene el miércoles, llévese esto y con esto voy a cejar esta introducción al sermón. Llévese esto. No vote por una insignia. Usted ya debe pasar del tiempo de decir que soy rojo, que soy azul, que soy verde, inclusive que soy también color, el partido... ay, Dios mío, ¿qué color es fucsia? Sí, de dignidad, el color es... ¿qué color es? Azul verde, ¿verdad? Ok, ese color. Así que, amados hermanos, usted ya no debe votar así. Tiene que ser intencional. Ahora, si está muy confundido, entonces yo le tengo el miércoles una sugerencia, pero eso va a ser el miércoles. Si está porque para que la dañe, entonces pues váyase con el fucha. Ya lo dije, ¿verdad que sí? Bueno, para que la dañe, váyase con el fucha. Y esa jágela. Sí, pero no tiene que hacerlo usted, Señor amado, Padre celestial.
Llegué al mundo yo hoy. Bueno, mire, yo he predicado no sé cuántos sermones y yo creo que quizás a este le van a sacar puya y van a pensar que es lo único que he predicado en mi vida. Cuando usted sabe, usted es testigo que no es así, ¿verdad que sí? Que no es así. Usted es mi testigo, amén, de que he predicado todo el consejo de Dios. Pero esta mañana necesitaba hacer un alto. Amén. Así es que Dios nos ayude. Amén. Las filosofías gnósticas, las filosofías docetistas, las filosofías del paganismo, hoy se disfrazan con otros disfraces. Porque la Biblia dice, amados hermanos, que el mismo Satanás, que el Señor reprenda, se viste, se disfraza de ángel de luz. Y por eso tenemos que levantar la mirada y mirar a Cristo. Pero esa mirada, repito, es para discernir los tiempos que vivimos. Saber que es de Cristo. Porque si tú no miras a Jesucristo, ¿cómo lo vas a describir? ¿Cómo vas a discernir lo que es de Él y lo que no es de Él? Tenemos que mirarlo a Él. Amén. Y el espejo más glorioso para verlo, o el lente para verlo, es a través de su bendita palabra. ¿Está en la Biblia? Es de Cristo. ¿No está en la Biblia? No es de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Estamos de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero esta mañana que hagamos oración. Amén. Tenemos aquí a Tomás y a Ana, que, óigame, ellos cumplen 49 años de casado. Y ellos quieren que oremos por ellos. Gloria a Dios. Y vamos a orar. Vamos a orar, amén, por esta pareja, amén, que celebra 49 años, amén, de matrimonio. Gloria a Dios. Aleluya. Y también, yo sé que hubo un tiempo de altar hermoso, maravilloso, donde el Espíritu Santo, yo sé que ministró a muchas necesidades. Pero si en esta mañana alguien que está aquí presente, gloria a Dios, necesita aún la oración, o aquellos que están viéndonos, amén, necesitan reconciliar su vida con Cristo, necesitan, amén, la fortaleza de Dios para poder enfrentar, tienen alguna situación de la que he descrito, que están peleando, que están luchando, que están criando hijos. Queremos orar que Dios te fortalezca, que el Espíritu Santo te dé la sabiduría, te dé esa inteligencia espiritual para que puedas lidiar con los retos. Oramos por los maestros y maestras y yo bendigo la vida de cada maestro que teme a Dios. Y no me suscribo únicamente a los maestros que son pentecostales o evangélicos. Hay maestros católicos que aman a Dios. Hay hermanos adventistas que aman a Dios. Y hay tantas denominaciones con profesores y maestros que temen a Dios. Y oramos al Señor que Dios les ayude, que Dios les bendiga. Amén, que el Señor les dé fuerzas. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor amado, expresar, Padre Celestial, las preocupaciones que todo cristiano debe tener en estos tiempos frente a esta contienda eleccionaria. Pero no solamente porque estamos frente a esta contienda, sino porque hay corrientes filosóficas que, Padre, que el mundo avala, levanta como verdades, como principios por los cuales la humanidad debe dirigirse, pero son principios diabólicos, principios que desvían del propósito tuyo para el ser humano, que es que te conozca primeramente a ti y que viva la vida que a ti te agrada, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, oh Dios, a poder poner nuestra mirada en ti, y esa mirada puesta en ti abra nuestros ojos, nos da claridad, nos imparte luz y nos permite discernir, Señor, lo que es tuyo de lo que no lo es. Padre, ayúdanos, mira a los maestros, mira, Señor, los aspirantes a la política, Padre, que están comprometiéndose, Padre, con sus palabras
a ser defensores, permite que sean verticales y que pongan, Señor, sus palabras y sus hechos alineados en una misma dirección para la gloria de tu nombre. Y mira aquellos otros, Señor, por lo cual también oramos que tengas misericordia, que sean, Padre amado, presentado libremente con su agenda, Padre celestial, contraria completamente a ti. Te pido que tengas misericordia, porque también tú les amas, Señor, y anhelas que vengan al conocimiento de tu verdad. Que puedan, como Pablo, Señor, que iba con cartas, con argumentos para hacer daño a la iglesia, pero tú en el camino te le revelaste. Y en el camino, Señor, el que hayas rendido a ti, que así veamos en este tiempo, Padre, hombres y mujeres que van con cartas y con proyectos y argumentos para traer daño, pero que ellos mismos tengan ese encuentro contigo y sean defensores de tu palabra y tu verdad. Padre, mira a tus hijos. Gracias por estos 49 años que tú les concedes a ellos de vivir juntos. Bendice a Tomás, Señor. Bendice a Ana, Señor, a sus hijas y a sus nietas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, dale más años, Señor, unidos. Las fuerzas para sobrellevarse el uno al otro y el cuidarse el uno al otro, Señor amado. Gracias te damos por sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso a esta pareja. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oramos por Robert y David. Seguimos creyendo al Señor que Dios ponga su mano de salud sobre ellos, que el Señor liberte sus vidas. Aleluya, Francis, estamos creyendo al Señor y no desistimos de la oración. La palabra nos enseña que los que han confiado en Dios, los que han puesto su confianza en Él, veremos. Gloria al Señor. Mira, también oramos por Dani y Manelis, amén, que están enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Robert. Mira, Señor amado, a su hermano, Señor. Mira a Manelis, a Dani, sus hijos. Toca sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.